Profe, Sí, decime. no, para avisarle, tal vez para después de repasar eso, a mí me había quedado una cosa no muy clara, no sé si es importante igual, en o sea, en cómo dedujimos la forma exponencial, que no me había cerrado mucho cuando hay una diapositiva en la que pusiste seno de omega t y coseno de omega t y le igualaste a e a la, no sé, Sí. e a la i, w, y no, intenté llegar a esas mismas expresiones tomando lo de p igual a cero y q igual a omega t, y no llegaba, y bueno, no sé, de última lo vemos después de lo que preguntó Sofía, pero no me había quedado muy claro esa deducción. Decís esto. Importante. Estoy, estoy con las transparencias. ¿En esta transparencia se ve? Sí, sí, eso. Sí, pero si no lo vemos después de lo de Sofía, no quiero. Ok. No. Bueno, y no me acuerdo, Sofía, que quería revisar. Lo de el cálculo de los coeficientes, lo que habías contado, como que podés obtener el X0 sombrero, por ejemplo, el ejemplo de la clase pasada que teníamos 15 coeficientes, pero hasta el 8 lo calculabas de una manera y después como que se repetían, tipo eso de que... Ah, bueno. De cualquier manera no es que se repiten. Ahora lo escribo a mano, mejor. Si es que la cámara enfoca. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, supongamos, o sea, todo lo que dijimos, empiezo del principio. Si el x de t es un polinomio trigonométrico, las cosas son exactas. Si no, es aproximado, ¿no? No vamos a pensar que voy a poder cambiar una integral, como se calculan los coeficientes de Fourier de una señal periódica, se calculan con integrales. Yo lo cambié por una sumatoria porque dije, voy a hacer el método de trapecios para integrar. ¿Sí? Entonces, no es una igualdad, pero es una aproximación buena en el sentido de que estoy haciendo un método aproximado, un método numérico de calcular integrales, y lo estoy haciendo eh, por el método, digamos, de trapecios. Entonces, supongamos que esto es un polinomio trigonométrico y supongamos que x de t es, lo voy a hacer las dos escrituras posibles. A0 más, y acá voy a ponerlo como sumatoria, de a sub k por coseno de 2k pi t sobre t, vamos a ponerlo en el caso general, más b sub k por seno de 2k pi t sobre t. K desde 1 hasta un cierto n. ¿Sí? Eso sería un polinomio trigonométrico. Bueno, también se puede escribir como la suma desde menos n hasta n de los c sub k por e a la i 2 pi por k t sobre t. Bueno, entonces, esto después lo vamos a discutir porque era la otra pregunta. Uno puede ver que A0 es igual a C0, que A sub K más I BK, esto es el CK, y A sub K, esto para K desde 1 hasta N, y cuando sumo, obtengo el C menos K. Perdón, acá es un sobre 2, y acá es un sobre 2. ¿Sí? Con lo cual acá puedo despejar, bueno, acá no hay nada que despejar, pero si lo sumo, C sub K más C menos K es A sub K, y si lo resto, es a este le resto este,
Los a sub k se simplifican y me queda menos i bk. ¿Sí? Entonces esto es, después lo vamos a revisar bien con lo que quiere decir la exponencial, pero esto es los coeficientes. Ahora, por otro lado nosotros dijimos, bueno, yo voy a considerar en la recta real, en el intervalo 0t en realidad, supongamos que elijo, déjenme escribir esto así, n grande igual a n chica, y yo voy a elegir estos tiempos. Este es t0, t1, así hasta tn-1. Recordemos esto, si no después lo discutimos. Entonces yo voy a elegir tiempos. En el intervalo 0t, no elijo el t, el último, porque ahí se repetiría, porque lo que vale la función en 0 y en t es lo mismo. Entonces no necesito repetir eso. Entonces podemos decir que tj es j por t sobre n. ¿Está bien? T sobre n es lo que mide este intervalito. Porque tengo n intervalos en el intervalo 0t. Entonces cada uno de esos subintervalos vale t sobre n. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Bueno, no dije qué voy a hacer con esto. Ahora lo que digo es, los a sub k, perdón, los e sub k, exacto, se calculaban como 1 sobre t por la integral entre 0 y t de x de t por e a la i 2 pi k t sobre t diferencial t. Así se calculan los coeficientes para acá, en este caso, desde menos n, bueno, no importa esto. Olvídense de esto, esto para acá, desde menos n hasta n. No sé por qué tomé el n igual a, el n grande igual a n chica, no tiene sentido eso. Muy bien. Entonces, estamos con esto. Ahora, yo lo que digo es, yo voy a cambiar esta integral por una sumatoria. Voy a decir, bueno, yo voy a hacer esto. A los x los voy a evaluar en tj y voy a multiplicar por e a la... perdón, acá me olvidé un menos, ahí viene un menos. Cuando es ck, acá tengo un menos. Por supuesto, cuando ponga menos k, me va a aparecer menos k acá y me va a quedar más finalmente. 2 pi k tj sobre t. Y esto voy a sumar j desde 0 hasta n-1. ¿Sí? Yo voy a hacer esto. Y voy a decir que este es el x sombrero k. Es una sumatoria, con lo cual no es una integral. O sea, estos no van a ser, no van a tener que ser iguales necesariamente. Bueno, yo puedo reemplazar esto usando que tj es jt sobre n. Entonces esto me queda. Esto no lo hicimos, no está en transparencia, directamente puse el resultado, pero uno podría deducir esto. jt sobre n dividido t. El 1 sobre t es el de acá, y acá tengo, este es el tj. ¿Está bien? Vamos a aclararlo, si se puede. Esto es tj. ¿Sí? Igual no nos importa la deducción, pero sí para ver de por qué sale lo que dijimos que sale. Bueno, entonces acá este t se simplifica con este, y entonces me queda finalmente la fórmula que habíamos enunciado. Que es, salvo el factor n por el que habría que dividir, sería, en principio, una versión discreta de la integral, es decir, hacer la integral por trapecios.
Entonces esto es lo que llamamos la transformada discreta de Fourier, o DFT por sus siglas en inglés. ¿Está bien? Bueno, entonces dijimos, bueno, la transformada discreta de Fourier es esto. Ahora, después lo que quisimos es relacionar esto con esto. Y esa es la pregunta que hicieron recién. ¿Cómo se relacionan estos dos elementos? Bueno, pregunta Franco si Python no calcula así los coeficientes. Sí, exactamente. Cuando uno hace FFT de un vector, porque uno puede pensar que tengo el vector X, que es el vector de... O sea, a Python no le importa si uno tiene una muestra de una señal o inventó un vector cualquiera porque se le ocurrió. Lo que Python dice es, yo tengo un vector de n elementos y lo transformo de esta manera en un vector también de la misma cantidad de elementos. Haciendo estas cuentas. ¿Sí? Entonces voy a tener un X sombrero que va a ser el X0, el X1, hasta el X sombrero n-1. Entonces, esto es lo que, esta transformación es esta de acá y es la que calcula Python cuando uno hace, Python o cualquier otro, ¿no? Cuando uno hace FFT. FFT es el comando porque es el algoritmo, que dijimos la F primera viene de fast, ¿no? Porque es un algoritmo muy eficiente para hacer estas cuentas. Después podemos discutir qué quiere decir eficiente. Muy bien. ¿No calculaba de otra manera? Ah, bueno. Digo, si es sobre Python, confíen en lo que dice Santiago. Yo lo que probé me dio esta cuenta, pero digo, no le voy a discutir a Santiago sobre Python. Pero pruébenlo, digamos, algo que pueden probar. Pueden hacer la cuenta, digamos, pueden hacer esta cuenta con un for y después la prueban eso en comparación con lo que hace FFT, ¿está bien? Para un caso particular. Pero yo creo que, por lo que probé, me parece que está haciendo esto, pero digo, no les podría asegurar. Y por lo que hicimos la clase pasada también, pero no sé. Si hay alguna discrepancia, si quieren, después lo discutimos. Bueno, hasta acá estamos bien. Entonces, lo único que me interesa es saber la relación que hay entre lo que calcula la relación entre los coeficientes que se obtienen con la transformada discreta de Fourier a partir de un vector que uno puede pensar que es una señal muestreada a intervalos regulares, con los coeficientes de Fourier de eso. Bueno, esto que voy a poner va a ser exacto para un polinomio trigonométrico y aproximado para un polinomio que no sea trigonométrico. Para un polinomio que no sea trigonométrico, no, perdón, para una señal que no sea un polinomio trigonométrico. ¿Está bien? Cuando poníamos el diente de sierra o esas cosas que tenían infinitos coeficientes, ¿sí? Que era una serie, uno puede pensar, bueno, es una suma infinita, porque siempre va a haber, cuando calcule coeficientes más y más y más, siempre voy a tener. Bueno, en ese caso, lo único que voy a lograr es una aproximación. ¿Está bien? Los puedo pensar que si calculo los primeros muestreo, qué sé yo, no sé, 16 tiempos en el intervalo 0t. Obtengo un vector de tamaño 16, hago su transformada rápida de Fourier, bueno, tendría una aproximación de sus primeros 8 coeficientes o 7 coeficientes, eso es lo que vamos a discutir ahora. ¿Por qué 8 o 7? Bueno, eso ahora lo vamos a ver. Bueno, supongamos que uno dice x de t era un polinomio, bueno, polinomio trigonométrico que iba desde, supongamos, desde menos n chiquita a n grande. ¿Sí? Tengo desde n chiquita, menos n chiquita a
a n chiquita. ¿Saben? Tengo los coeficientes estos. Supongamos el caso, vamos a suponer n igual a 8. Entonces mis coeficientes son... Profe, n grande era la cantidad de datos y n chiquita, ¿qué es? la cantidad de coeficientes que tiene el polinomio trigonométrico. Y ahora vamos a ver cómo están relacionados. ¿Sí? Uno decía, fíjate en lo anterior, yo primero puse n igual a n, pero era una pavada. No tienen por qué ser iguales, de hecho no van a ser iguales, pero suponete que vos acá muestrás con tamaño n grande. ¿Sí? Ahora, yo lo que digo es una señal que podría ser un polinomio trigonométrico o no. Vamos a suponer que sí lo es. Para ver, en ese caso es exacto lo que voy a decir. En otros casos es solo una aproximación. Entonces, supongamos por caso n igual a 8. Entonces yo tendría que x de t es igual a c menos 8 por e a la i a la menos i 2k pi 2, perdón. E a la menos i. Cuando k vale menos 8, acá me queda menos 16. Menos 16 pi t sobre t. Más. Si pongo k igual a menos 7, me queda menos i 14 pi t sobre t. Perdón. Bueno, escribo acá, c menos 7. Más, y así voy siguiendo. Hasta. Cuando pongo k igual a menos 1. C menos 1 por E a la menos I 2 pi T sobre T. C0. Este no tiene, pongo K igual a 0, me queda constante. Esta es la constante. Y ahora vienen todos los mismos, pero ordenados así. Con signo más. Hasta C sub 8. Esto sería un polinomio trigonométrico con n chiquita igual a 8. Entonces tengo, si ustedes miran bien, tengo 8 positivos, 8 negativos y el 0. Entonces esto tiene exactamente 19 coeficientes. ¿Sí? Entonces uno podría armarse un vector con los coeficientes. Y por otro lado, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo tomo n igual a 19? Después discutimos si tomamos más o menos, pero supongamos que tomo n igual a 19. ¿Sí? Yo puedo considerar 19 intervalos en los que separo el intervalo 0t, y entonces acá me preguntan 17, claro, qué sé yo, qué hice. No sé por qué consideré 17, perdón, tienen razón, 17. 2 por 8 más 1. ¿Está bien? Entonces considero 17 coeficientes. Ok, bueno, por otro lado, entonces yo puedo hacer esto, T0 es T0 es 0, T1 es 1 sobre 17, hasta T sub 16, que es 16, perdón, T. 16 sobre 17T. ¿Sí? Buenísimo. Entonces hice, tengo 17 evaluaciones de la X en T. Entonces, acá me da el vector X, es X en T0, hasta X en 16. Es un vector, esto está en R17. Ojo que cuando uno hace transformada de Fourier, aunque la señal sea real, los coeficientes de Fourier, los C sub k, van a ser complejos, o podrían ser complejos, sin ningún problema. Entonces, y la FFT nos va a dar algo complejo. Entonces hay que tener cuidado con eso, que siempre uno va necesariamente a pasar por los números complejos. Entonces ahora uno hace
DFT. A mano, con un for, con el FFT de la máquina, lo que uno haga. Y obtiene un vector, X, que va a ser un X0, un X1, hasta un X16. Y esto va a estar en los complejos de dimensión 17. 17 números complejos. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está acá la información de los coeficientes de Fourier? De los coeficientes desde C-8 hasta C8. ¿Está bien? Entonces, esto es, o sea, la transformada de Fourier, la transformada discreta de Fourier, lo que hace es esta cuenta. Y después uno se tiene que arreglar y dice, bueno, si esto fuera un polinomio trigonométrico, esto tiene que ver con los coeficientes de Fourier, bueno, pero ¿dónde están escritos? ¿Cómo están codificados acá? Y uno lo que puede ver es que el X0 es, en este caso, n igual a 17. Voy a poner n para... ¿Se trabó la máquina? ¿Me escuchan? Me quedé sin internet. Acá volvimos. Ahí estoy. Bueno. Ok. Vamos entonces a ver dónde están los coeficientes. El primero es el C0 o el A0, es lo mismo, multiplicado por n. El n tiene que ver con qué elección hicimos de la transformada de Fourier, de la DFT. Digamos, hay otras normalizaciones, o sea, es un número, así que uno es fácil, digamos, pasar de uno al otro. Ahora, el X1 es n veces C1. Y así hasta la mitad, o sea, el X7 va a ser n veces C7. El X8 va a ser, ¿hasta dónde teníamos? Hasta n veces C8. Está bien, ¿no? El X1, está bien. El X9 va a ser n veces C-8. Y acá tengo el X, bueno, vamos a poner uno más, el X10 sería n veces C-7. Y aquí voy a tener el X16, que va a ser n veces C-1. Así tengo los coeficientes de Fourier. Esto es para el caso impar. ¿Sí? Y esto es exacto. Acá en este caso va a ser exacto porque es un polinomio trigonométrico. ¿Está bien? Entonces uno puede decir, si tengo un polinomio trigonométrico de orden n y lo voy a aproximar con un polinomio trigonométrico de orden n, entonces lo tengo exactamente. Si no, va a ser simplemente una aproximación. Y esto va a ser un aproximadamente C0, C1, todos estos coeficientes. En el caso de que sea una señal, digamos, no necesariamente un polinomio trigonométrico. Bueno,
¿Qué pasaría si uno eligiera más o menos coeficientes? ¿Está bien? Voy a empezar con elegir un número de coeficientes par y menor que la cantidad que tengo acá. Supongamos que elijo n igual a 16. Y esto, lo que les quiero comentar es que el algoritmo FFT, que es una forma rápida de calcular la transformada discreta de Fourier, funciona muy, muy bien, o sea, en cuanto a velocidad, cuando el n grande es una potencia de 2. ¿Sí? Por eso, muchas veces van a ver que se eligen 16, 32, 1024, o si está bien programado, cuando el n sea una potencia de un primo chico. Por ejemplo, si fuera, qué sé yo, 3 a la 10, una cosa así. Aunque sean muchos puntos, si la cantidad de puntos es un número grande, perdón, es un primo chico elevado a una potencia grande, el algoritmo de FFT funciona muy bien. ¿Está? Si tenemos un rato, después podemos discutirlo. Pero eso les quería comentar. Entonces, a veces, inclusive conviene pasarse. Después vamos a ver qué pasa si en vez de elegir n igual a 17, elijo n igual a 32, que es la potencia de 2 más grande que 17, la que sigue. ¿Está bien? Uno dice, ¿por qué voy a calcular con 32 si ya con 17 alcanza? Bueno, porque muchas veces es mejor. 17 es un primo grande, digamos, es un número primo y más o menos grande. Entonces, por ahí es mejor elegir una potencia de 2 más grande. Pero eso también depende de la implementación. Uno no lo sabe si FFT para nosotros es una caja negra que está dentro de Python que la usamos, nada más. ¿Está bien? Por supuesto que esto no es muy importante si uno va a usar transformada rápida de Fourier una sola vez. Pero si va a hacer esto para un algoritmo y la tiene que calcular muchísimas veces, entonces sí, puede ser muy conveniente. Bueno, ¿qué pasa? El mismo caso voy a plantear, pero suponiendo que n es, supongamos 16. Y uno dice, bueno, si n es 16, yo considero desde T0 hasta T15. Entonces acá tengo el x, que son las evaluaciones, desde xt0 hasta xt15. Va a ser un vector de 16 componentes. Hago dft, y acá tengo un vector que va a ser desde el x0 sombrero hasta el x15 sombrero. Acá, en este caso, n ahora es 16. Voy a poner n, pero cambiando 17 por 16. Bueno, acá no tengo 17 números, ¿sí? Que eran los 17 coeficientes de Fourier. Un polinomio trigonométrico de orden 8 necesitaba, o sea, tenía 17 coeficientes. Bueno, ¿qué tengo codificado en este caso? En este caso, uno tiene que x0 es C0, x1 es C1, todo viene más o menos igual. X7 es, perdón, esto por n, por n, por n. Pero ahora, el x8 vamos a dejarlo en suspenso. El x9 va a ser c menos 7 por n hasta el x15, que va a ser el c menos 1. Esto es un 1. Por n. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el x8? El x8, fíjense que acá tengo el c8 y el c-8. ¿Qué hace? Y nos da la suma de los dos. C8 más c-8 por n. Y recordemos que el c8 más el c-8, esto era el a8n. ¿Está bien? Entonces, cuando es par, no me da la información del C8 y el C-8 por separado. La junta me da la suma dividido 2. Con lo cual, el B8 no lo conozco.
Y esto es razonable. Si yo tenía 17 números significativos para representar el polinomio trigonométrico y ahora tengo 16, alguna pérdida de información tengo que tener. No hay magia en esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, puedo tener información de la 8, pero me perdí el B8. Entonces, en el caso en que la función, el B8 sea 0, porque sé que la función es par, está todo bien, tengo toda la información. ¿Sí? Pero en otros casos no. Bueno, ¿y qué pasa si n es grande? Imagínense que, para ilustrar lo que decíamos recién, supongamos que uno dice, bueno, yo no quiero perder información. Entonces sé que la potencia de 2 más grande, la potencia de 2 lo digo, pero podría ser cualquier cosa, digamos, para ilustrar esto, podría ser cualquier número, podría ser 18, qué sé yo. Supongamos que tengo un n grande mayor que los coeficientes, de la cantidad de coeficientes que tiene el polinomio trigonométrico. ¿Sí? Entonces agarro n igual a 32, y sé que mi polinomio trigonométrico tiene desde c-8 hasta c8. Bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, que yo voy a tener acá, voy a tener un x sombrero, que va a ser un x0 hasta un x31. Entonces voy a tener que x0 acá de nuevo va a ser c0, acá voy a tener todo lo mismo, hasta que tenga el x8 más n veces c8, y de aquí en adelante voy a tener un montón de ceros, porque en realidad tendría el c9, pero el c9 va a ser 0. Entonces acá, en este caso, voy a tener n veces c9, y así voy a tener un montón de ceros hasta, no sé dónde, ahora lo vemos, hasta que tenga el x31, va a ser n veces c-1, el x30 va a ser n veces c2, este era 0, ¿no? Porque el c9 era 0, si era un polinomio trigonométrico que llegaba hasta 8. ¿Sí? Y estos van a ir, menos 2, perdón, hasta cuando tenga c menos 8, esto más esto, me tiene que dar 32, o sea, que tengo hasta el x24, y a partir de acá, del x9 al x23, creo yo, van a ser todos ceros. Porque corresponderían a lo que sigue, al C9, al C10, pero todos esos son ceros. ¿Sí? Suponiendo que son polinomios trigonométricos. Si no, los voy a tener todos completos y los tengo que interpretar de la forma que está acá. ¿Está bien? Bueno. Entonces, así en un polinomio trigonométrico están codificados en la transformada discreta de Fourier los coeficientes. ¿Sí? Si yo quiero obtener los A y los B, lo que tengo que hacer es, o me fijo con parte real y parte imaginaria, ¿sí? O sumo, eso es mejor con parte real y parte imaginaria. ¿Por qué? Porque me aseguro de que sean reales, cuando tomo parte real y parte imaginaria. Cuando sumo, por ejemplo, si hago C8 más C-8, eso me debería dar A. Pero por errores numéricos estoy sumando estos dos números complejos, que como son conjugados uno del otro, se supone que la parte imaginaria se tiene que cancelar y quedarme un número real. Pero por errores numéricos eso puede no pasar y puede quedarme una pequeña parte imaginaria, y cuando voy a usar eso para graficar, para, qué sé yo, para hacer alguna otra cosa, puede ser que me traiga problemas. Con C9 va a ser, o sea, en principio sería, o sea, lo escribí así, sería, acá vendría n por C9, pero C9 no existe, en el caso de que sea un polinomio trigonométrico que va desde -8 hasta 8.
Entonces me da 0, porque este me da 0. ¿Está bien? Bueno, entonces así está. Si n pequeña es ponerle 6, siempre va desde menos 6 a 6. Claro. Eso no quita que haya, qué sé yo, el C5 podría ser 0 también, como un polinomio. Pero en principio, estoy diciendo, va desde menos n hasta n. Chiquita. ¿Sí? Exacto. Todos estos, acá lo que está acá, desde x9 hasta x23, son todos ceros. En este caso. ¿Sí? Bueno, hay un fenómeno, ya que estamos en esto, cuando la señal no es un polinomio trigonométrico, y normalmente una señal no es un polinomio trigonométrico, por lo menos no la de interés, entonces esto pasa a ser un aproximado, ¿sí? Vamos a... Si x de t no es un polinomio trigonométrico, x1 no es aproximadamente n veces c1, pero no es cierto. ¿Sí? Pero no vale el igual. No es exacto, es una aproximación. ¿Por qué? Porque uno puede demostrar, está en el apunte, no es una cosa, digo, es accesible, pero hay que ponerle ganas al asunto. Uno puede descubrir que este x1 se puede calcular a partir de C1 y C1 más n, o sea, alguna cuenta que se hace, pongo más, pero no es necesariamente un más, mírenlo en el apunte, x más 2n, así. Depende de una cuenta que se hace con los coeficientes de Fourier a distancia que están a distancia n. También para los negativos, C1 menos n, ¿no? También estaría el C1 menos n, C1 menos 2n. Recordemos que cuando una señal no es un polinomio trigonométrico, tiene infinitos coeficientes de Fourier. Yo puedo calcular para cualquier frecuencia y siempre me da algo. ¿Está bien? Entonces depende de esto. Lo que pasa es que uno espera que todos estos, de acá para acá, esto sea, o sea, todos los que positivos y negativos que no sean el C1 más n, C1 más 2n, todos estos, sean muchísimo más chicos, el menor menor quiere decir mucho más chicos que el C1. En valor absoluto, ¿no? Porque pueden ser complejos, pero uno espera esto. ¿Está bien? Porque recordemos que los coeficientes de Fourier uno espera que para una señal más o menos razonable decaigan rápidamente o con alguna cierta velocidad. Con lo cual uno dice, bueno, si el x1 dependiera de hacer todas estas cuentas, pero todos estos, como son frecuencias mucho más altas, son más chicos que el C1, esto es aproximadamente el C1. ¿Sí? Bueno. Pero no es cierto, no es exactamente igual. ¿Sí? Y esto, en ese caso, esperen, que no es un polinomio trigonométrico infiere que no es una señal periódica. No. Es una señal periódica, ¿sí? X de t periódico, pero es como, qué sé yo, como la señal cuadrada, como la triangular. Señales que no son exactamente iguales a un polinomio trigonométrico. Se pueden aproximar, pero no son un polinomio trigonométrico. De la misma forma que yo digo, hago e a la x y lo aproximo por su serie de Taylor, por su polinomio de Taylor. Bueno, pero e a la x no es un polinomio. Se puede aproximar muy bien con un polinomio dentro de un cierto intervalo. Bueno, esto es lo mismo. Tengo una señal periódica que no es un polinomio trigonométrico, que se podrá aproximar muy bien con un polinomio trigonométrico, pero no lo es. ¿Está bien?
Entonces, eso es lo que estamos considerando. Ok, entonces, lo que decimos es, en esas situaciones, especialmente si tomo un n grande apropiado, suficientemente grande, ¿sí? Si pongo n, qué sé yo, 1024, un número grande, entonces puedo hacer que C1 sea muchísimo más grande que C1 más n o C1 más 2n, ¿está bien? Porque como decaen, cuando la frecuencia aumenta, yo puedo pensar, de todos estos, el único que importa es el primero, el C1. ¿Está bien? Entonces esta aproximación va a ser buena. Sin embargo, estos defectos existen. ¿Sí? Y cuando estos coeficientes no decaen tan rápido como a uno le gustaría, empiezan a tener su efecto significativo. ¿Sí? Esto tiene un nombre, se llama solapamiento, y es algo observable. ¿Está bien? Nosotros siempre vimos señales unidimensionales, pero existe Fourier para varias variables, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes se fijaron alguna vez en una foto digital, o sea, que se haya, digamos, digitalizado de alguna forma, o por la cámara, o la vieron en internet, con lo cual llegó una versión digital de la foto. Cuando alguien tiene, por ejemplo, una camisa o ropa con rayas muy finitas, y uno ve en algún momento que esas hacen como unas, o sea, uno debería ver esto, ¿no? Digamos, si uno viera la camiseta de los Andes, no sé si todos saben cómo es la camiseta de los Andes, y uno empieza a ver una cosa así, que las rayas en algún momento parecen cruzarse, ¿sí? Sin haber tomado nada, uno ve que estas rayas se van cruzando así. Bueno, ¿qué es eso? El efecto de que en la digitalización uno lo transforma esto en alguna señal y hace algún proceso digital, y entonces esto que es que tiene una estructura periódica, pero digamos de cambios fuertes, como si fuera uno podría decir que acá en el color tiene una cuadrada, con lo cual una cuadrada no tiene continuidad, entonces los coeficientes de Fourier no decaen muy rápido. Entonces, cuando uno está haciendo ese muestreo, una foto, fíjense que uno toma una determinada cantidad de píxeles. Entonces, esto es una digitalización, así, digamos, considerando un muestreo, y uno hace este proceso. Esto es el resultado de esta imprecisión que tienen los coeficientes de Fourier al hacer ese muestreo que está haciendo. ¿Está bien? Digo, el proceso es complicado, no espero que lo entendamos, pero quiero decir, es algo observable esta idea de que cuando uno agarra una señal periódica, pero que no es un polinomio, y lo discretiza tomando una muestra, se está perdiendo las frecuencias altas, y eso puede ser, si los coeficientes de Fourier de frecuencias altas no decaen rápido, eso puede traer problemas. ¿Está bien? Nada, es un comentario, no le estamos dando ninguna precisión a eso, pero quiero mostrarles, digamos, lo que puede pasar en la vida real a partir de esto que suena muy abstracto. Bueno, esta era la pregunta de Sofía, no sé si está contestada la pregunta de Sofía. Sí, sí. ¿Y por qué era que vos querés que caigan rápidamente los coeficientes? A Ahora con ver, esto último que si dijiste. uno quiere o no. Sí, ¿por qué? Porque con pocos coeficientes de Fourier que uno calcule, eso hace que pueda reproducir muy bien a la señal. ¿Está bien? Como habíamos visto en la clase pasada, que la triangular se podía reproducir bien y con la cuadrada teníamos problemas en que siempre teníamos esas oscilaciones y no nos podíamos librar. Si bien uno puede tener una idea de que sí converge, pero en los cambios, en los saltos, la convergencia no se va a dar. Entonces, por eso era que uno
uno decía, bueno, una serie de Fourier, que los coeficientes de Fourier decaigan rápido cuando la frecuencia aumenta, eso lo voy a poder aproximar muy bien por un polinomio trigonométrico. ¿Está bien? Nos pasaba, es la analogía completa con lo que nos pasaba con series de Taylor, con polinomios de Taylor, que uno decía, bueno, e a la x en un intervalo, si considero relativamente pocos coeficientes, bueno, se pega bastante bien en un intervalo alrededor del 0. Ahora, habíamos hecho la función logaritmo de 1 más x, y era horrible. El polinomio de Taylor de orden, no sé, 50, aproximaba muy mal a la función. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo, pero en la versión señales periódicas y funciones trigonométricas en vez de polinomios trigonométricos. ¿Está bien? Bueno, no sé qué... Sí, gracias. ¿Había alguna otra pregunta? Antes... Profe, una pregunta. Sí. El 2n-1, esa ecuación, o bueno, esa formulita, ¿te da como resultado qué? El 2n-1, ¿en dónde? ¿Dónde dijimos eso? Recién cuando sacaste, por ejemplo, el valor de 17, Ah, dijiste está 2n. bien. No, esto, la transformada rápida de Fourier. Cuando el n grande es 2 a la, qué sé yo, q, entonces esto es, FFT es muy eficiente. Quiere decir, muy eficiente, muy rápido. ¿Está bien? ¿Por qué? Simplemente déjenme discutir esto un poquito. Yo tengo que hacer esto, lo voy a llamar XJ, es X evaluado en TJ. Yo tengo que hacer esto. ¿Sí? Entonces, esto lo tengo que hacer para acá, desde 0 hasta n-1. Entonces, suponiendo que esto lo tengo calculado, ¿sí? Esto lo calculamos una vez. ¿Sí? Entonces calculo estas exponenciales, supongo que ya las tengo en una tabla. ¿Sí? Para cada j y para cada k calculé esto. Listo. Ahora, cuando a mí me dan un vector de n componentes, y tengo que armar su transformada discreta de Fourier, tengo que hacer, por cada k, tengo que hacer n multiplicaciones. Para cada k, tenemos que realizar n multiplicaciones. ¿Sí? Y como son, k va desde 0 hasta n menos 1, o sea, tengo n valores de k, esto dice que tenemos que hacer n por n, o sea, n cuadrado, multiplicaciones. Y unas tantas sumas, ¿no? También unas n sumas o n, no sé, también tenemos que hacer varias sumas, pero no importa, vamos a contar multiplicaciones. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que, no sé, cualquier matriz por vector. Si uno tiene que agarrar una matriz cualquiera multiplicada por un vector, ¿cuántas cuentas tiene que hacer? Y del orden de n cuadrado multiplicaciones y n cuadrado sumas también, digamos. ¿Está bien? Entonces aumenta cuadráticamente, la cantidad de operaciones que uno tiene que hacer aumenta cuadráticamente con el número de, con el tamaño del vector. Bueno, eso para una matriz cualquiera por un vector cualquiera. Acá el vector es cualquiera, pero la matriz no, la matriz tiene una cierta estructura, son estas exponenciales. Entonces, FFT
es una forma muy ingeniosa de hacer las cuentas, y lo que dice es, por tratarse de la matriz, no una matriz cualquiera, una matriz que el elemento, vamos a llamarla la matriz, llamémosla F de Fourier. El FJK es E a la menos I 2pi JK sobre N. Podemos reducir el número de operaciones a n por logaritmo en base 2 de n. Es decir, en este caso, en que n era 2 a la q, nos queda 2 a la q por q. Entonces, por ejemplo, para el caso n igual a 16, ¿sí? Bueno, para el caso 32, que dijimos recién. El caso 32, n igual a 32, que es 2 a la quinta. Uno dice, sin FFT, haciéndolo a mano las cosas, uno tendría que hacer n cuadrado, es decir, 1024 operaciones de suma, de multiplicación y de suma. Pero en realidad, esto en general, DFT a mano, vamos a ponerle. ¿Sí? Si uno lo programara como dice la fórmula. Ahora, FFT lo que hace es n por log de n, y estos son 32 por 5. ¿Qué me da esto? 160. 160 operaciones. ¿Sí? Y esto, con 32, nos dio bastante menos. Bueno, esto se diferencian cada vez más a medida que aumente la cantidad de puntos que considero. Entonces, por eso es que cuando uno hace potencias de 2 o potencias de primos chicos, la transformada rápida de Fourier es muy eficiente. ¿Sí? Entonces, el haber usado 32 en este ejemplo, uno dice, bueno, con 17 me alcanzaba. ¿Sí? Bueno, no te hagas problema con el 17. Usa 32, que estás seguro que tu algoritmo va a ser eficiente, y los que sean ceros van a ser ceros, listos. Después tiralos, si salen cero. Entonces vos tenés un polinomio trigonométrico, elegí una potencia de 2 que supere la cantidad de coeficientes que tenés, ¿sí? Y entonces después los del medio van a ser 0, bueno, los tirás en todo caso, pero igual recuperás los coeficientes de Fourier del polinomio trigonométrico. ¿Está bien? No dije por qué FFT es así de eficiente. ¿Está bien? Eso es una complicación, pueden leerlo en el libro que les di la referencia. Está en el apunte, qué sé yo. Elijan ustedes qué les resulta más cómodo. Si quieren Profe, saber. igual mi pregunta venía más por cómo sacaste, qué cuenta hiciste para sacar el 17. Ah, el 17 es 2n más 1. Sí. Si tenía 8 era 2n más 1. Sí, me fui para cualquier Claro, lado. FN es n minúscula, cantidad de coeficientes, o Claro, yo digo, cuando vos tenés x de t, x de t, tiene desde c menos n hasta cn, acá hay n chiquita, acá hay n grande y acá hay 1. O sea que tenés
el número de coeficientes, no nulos, porque yo no puedo siempre decir, bueno, como un polinomio cualquiera, yo puedo decir, tengo un polinomio de grado 19, pero desde el coeficiente 5 en adelante son todos ceros. Entonces tenés una cuártica, ¿está bien? Tenés un polinomio de grado 4. Acá lo mismo, yo puedo decir, bueno, los no nulos son en total, número de coeficientes no nulos, 2n más 1. ¿Está bien? Entonces si yo... Entonces el n grande es el número de coeficientes. Es que me Esos, confunden el chiquito y el grande. sí, si yo digo, si tomo un n mayor o igual que 2n más 1, recuperamos todos los coeficientes. ¿Sí? Si tomo un n grande, mucho más, como dijimos, esto me daba 17 y yo tomé n igual a 32. Bueno, voy a tener en el medio, en las frecuencias altas, un montón de ceros. ¿Está bien? Pero no importa, bueno, son ceros, qué sé yo, no, los tiro, no importa eso. ¿Está bien? A ver, bueno, podemos... ¿Se entiende esto? El que hizo la pregunta. Sí, 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 Repregunta. entendí, pero, eh, o sea, si n grande es número de coeficientes, n pequeña sería, No, n grande es... N chica es el número de... O sea, no es el número de coeficientes, 2n más 1 es el número de coeficientes. Y n grande claro, es cuando yo hacía en el intervalo 0t, en cuántos tiempos hago el muestreo. Eso es el n grande. ok, ¿Sí? sí, Entonces yo puedo sobremuestrear. Uno puede decir, bueno, yo tengo un polinomio trigonométrico que el n chiquita es, como dijimos, 8, con lo cual esto me da 17, y puedo considerar, qué sé yo, 10.000 tiempos. Y voy a recuperar claro, la señal y hago su transformada. Y entonces, los de las puntas voy a tener algunos numeritos, y después voy a tener un montón de ceros en el medio. Bueno, eso porque muestré muy, muy rápido, nada más que por eso. También hice ahí va, mucho muestreo de la señal, por ahí exagerado, y siempre esto lleva costo de adquisición de los datos, de procesamiento, digamos, uno tiene que evaluar eso. Pero en principio no pierdo nada, matemáticamente no pierdo nada, simplemente voy a tener un montón de ceros en el medio. claro, está bien, ahí ¿Eh? entendí, gracias, profe. Es exactamente la misma situación en la que uno tuviera un polinomio, mi f de x es un polinomio, y digo, un polinomio de grado 5. Digo, bueno, voy a hacer el polinomio de Taylor de grado 25. O el polinomio interpolador de grado 25, mejor dicho. Entonces tomo 25 puntos en el intervalo. Bueno, pero paremos un poco, era un polinomio de grado 5 y vos tomaste 25 puntos. Está bien, va a pasar un polinomio interpolador por ahí. Pero ese polinomio va a ser de grado 5, no va a ser de grado 25 o 24. Uno decía, bueno, si tengo 25 puntos, por ahí pasa un polinomio de grado 24. Está bien, vos podés armar el polinomio interpolador de grado 24, pero en realidad va a ser un polinomio de grado 5. Porque la mejor aproximación con un polinomio de grado menor o igual que 24 a un polinomio de grado 5 es el mismo polinomio. Entonces era la idea de que uno tiene muchísimos puntos, pero mi función era un polinomio de grado chico. Entonces el polinomio interpolador va a ser un polinomio de grado chico. Voy a tener un montón de coeficientes que van a ser 0. Eso es exactamente la misma situación, pero en versión trigonométrica. ¿Logré confundirlos con este último comentario? Eh, a mí lo que no me termina de cerrar es cómo es que pueden dar igual los coeficientes
si los calculás con un muestreo distinto. O sea, como que, o sea, por ejemplo, si tomás distintos n's grandes, eh, los valores de muestreo que tomás para los coeficientes que te importan te van a dar distinto también. Entonces, ¿cómo es que se mantiene? No sé, haces de n de -8 a 8, y cómo es que te siguen dando los mismos coeficientes y en el medio te quedan todos ceros, no te cambia ningún número. A ver, imagínate esto. O sea, ahora, después, si quieren, podemos hacer un intervalo y después podemos volver a mirarlo metiendo los dedos. Digamos, corramos, digamos, ¿cómo es? La notebook de Python y veamos qué nos da. ¿Sí? Pero Dale. para aclarar la situación, imaginemos que tu función es, esto es i igual a ax más b. Y vos decís, acá tengo el intervalo 0, 1, y yo voy a considerar un número grande de puntos. Y voy a trazar el polinomio interpolador que pasa por todos estos puntos. Bueno, vos decís, como tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Entonces voy a tener un polinomio interpolador de grado 6, que va a ser A0 más A1 por X más hasta A6 por X a la sexta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando tomes ese polinomio interpolador y tu función sea una función lineal? Te va a quedar A0 igual a A y A1 igual a B. Y todos los demás, ceros. ¿Sí? Y viene otro y dice, 6 es muy poco, voy a usar 28. ¿Qué va a pasar? Te va a dar A0, 0, A1, B, y todos los demás, desde la 2 hasta la 28, iguales a 0. ¿Esto lo crees en el polinomio interpolador de Lagrange? Sí, o sea, lo entiendo conceptualmente, solo que en cuanto a cómo se hacen las cuentas para sacar los coeficientes de Fourier, me mezclo un poco porque tal vez no lo tengo tan claro, entonces no lo veo tanto como si lo veo muchos puntos adentro de una recta. Bueno, es más difícil de ver, porque esto sube y baja los senos y los cosenos a distintas frecuencias. Estoy de acuerdo con vos, que no es para nada obvio, no es, digamos, nosotros estamos muy entrenados a ver que los puntitos están alineados, mientras que los puntos pasan por una misma onda senoidal o cosenoidal, no es tan fácil de ver a ojo. Sin embargo, está pasando exactamente lo mismo, es la misma situación. ¿Sí? Con oscilaciones en vez de ser funciones lineales, pero es exactamente lo mismo. Les propongo esto. Hagamos un intervalo y después, digamos, es cierto que la matemática nadie la piensa o hasta ahora no se pensaba como una ciencia experimental, pero ¿por qué no experimentar? ¿Por qué no agarrar el matemática o el Python y hacer las cuentas y ver si lo que recién preguntaban se verifica o no? Agarro una misma señal que sea un polinomio trigonométrico. Calculemos sus coeficientes, hagamos un muestreo con distinta cantidad de puntos, hagamos FFT y veamos qué pasa con lo que obtenemos. ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, listo. Entonces, paro de grabar y en 10 minutos volvemos y hacemos experimentos.